Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de archivos en Python. Bien, archivos, almacenamiento secundario. Tal vez te preguntes para qué revisamos este tema o por qué es de utilidad ver el tema de archivos. Bueno, en los programas que hemos hecho hasta ahorita, cuando los ejecutamos, podemos interactuar con el programa, escribir ciertos datos y nos responde ese programa. Cuando cerramos ese programa, cuando se acaba la ejecución de nuestro script, toda esa información que escribimos desaparece, deja de existir, ya no está ahí. Si nuevamente abrimos el programa o corremos el script, pues ya no está la información que previamente registramos. Y muchas veces sería de utilidad o quisiéramos nosotros que esa información que registramos permaneciera ahí. Tal vez estamos haciendo, registros de información, tal vez, del clima, o como en el ejemplo que hicimos de la agenda, tenemos nuestros contactos. Y esa información quisiéramos que estuviera ahí la próxima vez que nosotros pudiéramos abrir el programa. En ese caso, para esas situaciones, los archivos son pues el medio que nos permite hacer que la información permanezca dentro de nuestra computadora. Y lo que vamos a revisar hoy es cómo podemos trabajar con los archivos. Entonces, para ello vamos a hacer algunas operaciones. Acá te dejo como patrón o la información que podemos utilizar. Y principalmente vamos a usar un método que es open y vamos a necesitar un modo de apertura de nuestros archivos. Entonces, si te fijas, ahí dice open, el nombre del archivo y el modo de apertura. El nombre del archivo, creo que es suficientemente descriptivo, pero en el modo de apertura, ahí sí vamos a hablar un poco más. Tenemos 4 posibilidades, que sería lectura o R, read, nada más. Podemos hacer escritura o W, es el código que se le asigna, que sería write. Podemos hacer lectura y escritura, que es R+. Y también podemos hacer un modo de agregar, que es con A, es el modo de append. Dentro de Python tenemos que utilizar alguno de esos modos para poder utilizar nuestros archivos. Y en realidad el uso es bastante sencillo. Vamos a revisar algunos ejemplos en la terminal, en el Python Shell. Entonces, ya tengo aquí esa terminal. Estoy, en la carpeta del curso de Programación para Todos en Python. Y, voy a ejecutar ahí el intérprete de Python, ¿no? ¿Por qué te menciono la carpeta? Porque los archivos que hagamos se van a generar, a menos que nosotros indiquemos lo contrario, se van a generar justo en la carpeta en la cual estemos trabajando. Entonces, por eso te menciono que están en esa carpeta específica. En este momento yo no tengo un archivo con el cual trabajar. Si reviso la carpeta del curso, están pues nada más los scripts que hemos hecho. Pero no hay un archivo de texto plano, por así decirlo, con el cual trabajar, o el archivo que vamos a usar nosotros en este video no está creado. Pero Python nos permite incluso crear el archivo con ese mismo método open. ¿Cómo sería? Vamos siguiendo el patrón que revisamos. Es el nombre que yo quiero darle a mi variable. En este caso le voy a nombrar archivo. Es igual a open, abrir. Primero es el nombre del archivo, cómo se va a llamar. En este caso, mi archivo.txt. Y ahora el método de apertura. Si el archivo no existe y yo utilizo el modo escritura, entonces lo va a crear por mí, automáticamente lo va a generar. Entonces, ya con esa instrucción debería existir el archivo. De momento, nada más lo voy a crear, entonces literalmente si existe un open, ahora debo cerrarlo. Por seguridad, los archivos que abramos los tenemos que cerrar, entonces archivo.close.
y voy a revisar nuevamente mi carpeta. Si te fijas, ya aparece ahí ese archivo. No estaba, Python lo creó por mí. ¿Ok? Entonces ya está para que yo lo pueda utilizar. Bueno, ahora vamos a intentar escribir algo en ese archivo. Nuevamente voy a crear mi variable, archivo igual a open. ¿Cómo se llama? Bueno, mi-archivo.txt. Y nuevamente lo voy a abrir en modo escritura. ¿Ok? Y ahora para poner contenido sería el nombre de mi variable, .write o escribir, ¿no? Y entrecomillado el mensaje o lo que quiera mandar hacia mi archivo. Por ejemplo, hola archivo. Lo que me regresa este método, esta función write, es la cantidad de bytes o bueno, de símbolos que se escribieron dentro del archivo. Ahora, bueno, déjalo cierro nuevamente y revisemos qué hay en ese archivo. Bueno, ahí está lo que yo indiqué desde la terminal que quería almacenar. ¿Okay? Entonces ahí está. Hola, archivo. Bien. Bueno, ahora vamos a intentar leer eso que ya está dentro del archivo. Tenemos que nuevamente abrir ese archivo, pero ahora con el modo de lectura. Entonces, archivo igual a open mi-archivo.txt y ahora con el modo de lectura. Y para leerlo, vamos a utilizar .read y me muestra ya lo que había en el archivo. Si intento nuevamente hacer una lectura, ya me marca cadena vacía porque ya obtuvimos todo lo que había de ese archivo. ¿Okay? Dentro del archivo la información sigue, voy a cerrarlo para comprobar. Simplemente la lectura ya había obtenido todo lo que existía en el archivo, por eso ya no me regresó más información por leer. Con .read leemos todo lo que había. Entonces, bueno, si nuevamente abro el archivo, ahí está la información, no se perdió. Simplemente, bueno, si intenté leer 2 veces, con read, así, sin nada entre los paréntesis, leyó todo y la segunda vez, bueno, ya no había nada que leer. ¿Ok? Bueno, siguiente modo de apertura, vamos a hacerlo de lectura y escritura. Entonces, archivo igual a open. Vamos a poner el nombre, mi archivo.txt. Y ahora el modo de lectura y escritura es R+. Y vamos a intentar escribir. Entonces, archivo.write. No sé. Otra cadena. Escribió 11 bytes y vamos a intentar leer a ver qué resulta. Archivo.read. Leyó nada más una O. Bueno, se ve raro, ¿no? Vamos a ver qué pasó, qué hay en el archivo. Permíteme cerrarlo. Archivo.close. Y vamos a revisar qué sucedió con nuestro archivo. Bueno, dice otra cadenao. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, el modo de lectura y escritura lo que hace es reemplazar el contenido. Igualmente, si yo abro un archivo con modo escritura, lo que va a suceder es que va a reemplazar lo que había en el archivo. En este caso, lo que hizo el modo lectura y escritura, simplemente tomó la información que yo quería escribir, se posicionó al inicio del archivo y la escribió. El modo de lectura habría borrado todo. ¿Ok? Pequeña diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió antes? Había hola archivo, ahora reemplacé
los primeros 11 bytes. Si recuerdas, cuando escribimos hola archivo, nos dijo que habíamos escrito 12. Bueno, ahora escribimos 11, se reemplazó con otra cadena y lo que restaba ahí se quedó. Esa O quedó pendiente o quedó pues ahí como residuo del hola archivo que estaba antes. Y lo que pudimos leer fue nada más esa última O, porque, bueno, el apuntador de lectura se quedó aquí terminando la frase y lo que quedaba por leer era esa O, nada más. Bien, vamos a hacer archivo igual a open. Vamos a poner nuevamente nuestro archivo. Y ahora otra vez lo vamos a poner como escritura para ver qué sucede. Archivo.write. Y vamos a poner, no sé, otra cosa. Cerramos el archivo y revisemos lo que hay. A diferencia del caso anterior, ahora borró todo. Es la pequeña diferencia entre el modo lectura y escritura y el modo simplemente escritura. Nos falta uno por revisar, que es el modo append, que bueno, debe añadir hacia el final del archivo. Entonces, archivo.open y archivo.txt y el modo append. Puse .open, es un igual, archivo igual a open. Bueno, pequeño detalle. Ok, vamos a escribir entonces ahora nueva información para ver la diferencia. No sé, más información. Ahora escribimos 15 bytes. Cerramos nuestro archivo. Y ahora justo al final de donde se había quedado el contenido previo, ahora ahí, a partir de esa posición, agregamos más información. Si yo quiero escribir un nuevo renglón, entonces, bueno, debemos poner específicamente un salto de línea o un diagonal invertida N. ¿Va? Bueno. Entonces, nada más, las diferencias entre los modos de apertura. Bien. Si te fijas, está medio engorroso esto de estar abriendo el archivo, usándolo y después cerrándolo. Y bueno, por cuestiones de seguridad debemos cerrarlo. A veces se nos olvida. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, podemos abrir los archivos o utilizarlos de otra manera. Con una palabra reservada que es with. Y lo que hace es crear un contexto dentro del cual esté nuestro archivo abierto. Es como si fuera un bloque de código. Dentro de ese bloque el archivo existirá abierto. Una vez que salimos de ese bloque, se cierra, desaparece. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería. Sería with qué? Bueno, with open, con esa apertura del archivo. ¿Cuál archivo? Bueno, mi archivo. Vamos a sobreescribir la información. As archivo con la apertura de este archivo como mi variable archivo. Y a partir de ahí ya puedo trabajar. La variable archivo representará ese archivo y automáticamente una vez que salga de ese bloque de código se va a cerrar. Ya sin yo tener que preocuparme y bueno, eso resulta bastante práctico. Entonces, bueno, vamos a escribir varios renglones. Vamos a utilizar un for i in range, no sé, un 11. Y vamos a escribir archivo.write el valor de i seguido de un salto del. Me indica la cantidad de bytes que se escribieron. Y si ahora revisamos el archivo, ok, quedó sin extensión. Deja revisar qué pasó. Ok, si no le puse el txt.
pequeño detalle. Vamos así nuevamente. Ahora sí lo voy a poner con punto .txt. No pasa nada. Y nuevamente nuestro for. Escribimos. Y ahí está. Ahora sí, ya está lo que queríamos, ¿no? Es un renglón para cada entrada. Desde el 0 hasta el 10. Ahora, si quiero leer cada uno de esos renglones, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, nuevamente vamos a usar nuestro with open mi archivo. Ahora sí me aseguro de poner la extensión. Lo vamos a abrir en modo lectura. Y bueno, haz archivo con la apertura de ese archivo guardado en la variable archivo. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, Python es bastante flexible, creo que ya nos hemos dado cuenta de eso. Y resulta que podemos iterar sobre el contenido de un archivo con un for. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, for, por cada cosa que yo voy a considerar una línea en ese archivo, o puede ser por cada renglón del archivo, vamos a imprimir esa línea. Y ahí está el contenido que pudimos obtener del archivo. ¿Okay? Sin embargo, se ve un poco raro, tal vez notarás que bueno, hay unos saltos de línea que parecieran no estar en el archivo, ¿no? Si yo abro mi archivo, bueno, parece que no están ahí. Bueno, en realidad sí están, pero no son visibles, son caracteres no imprimibles. Ese diagonal n está acá y eso es lo que nos está imprimiendo. Si queremos que se parezca más a lo que hay en el archivo o que no esté ese diagonal n, bueno, lo que podríamos hacer es indicar que el fin de línea sea la cadena vacía. ¿Cómo sería? With open y archivo.txt en modo de lectura. Y a esto lo quiero llamar archivo. Por cada línea en ese archivo quiero imprimir esa línea y quiero que el final de cadena, o el final de línea más bien, se interprete como una cadena vacía. Que en vez de ponerme un diagonal n, me ponga una cadena vacía. Y ahora sí, la información está pues tal cual como la leímos, ¿no? Un renglón por cada entrada, por cada dato. Bueno, entonces distintas formas de abrir archivos y bueno, por seguridad, conveniencia, incluso escribimos un poquillo menos, te sugiero que utilices la instrucción with, ese with, open y bueno, el archivo que queremos abrir as y la variable con la cual lo vamos a identificar. Y bueno, además distintas maneras de abrir los archivos, ¿no? Tenemos solamente escritura, solamente lectura, lectura, escritura y también un append que es para añadir. ¿Ok? Bueno, entonces nada más. Vamos a hacer hoy esta breve introducción y todavía continuaremos más con el tema. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, que no haya dudas y pues nada, a continuar. Nos vemos.